Oh, Dios mío, ese tipo es precisamente lo que andaba buscando. Otro compañero de clase, E.J. Chichilnisky, coincidió con él ocasionalmente, pero hoy no recuerda más que era brillante, motivado y organizado. Aún así, Bezos le dejó lo bastante impresionado como para que, más tarde, se lo recomendara a su madre, Graciela Chichilnisky, cuando empezó a buscar informáticos brillantes para que se unieran a su emergente empresa de redes de comunicaciones, Fitel. Y ese fue el principio de la carrera meteórica del joven informático. 3. Jeff consigue un trabajo. Junto a la foto de Jeff Bezos del anuario de Princeton de 1987, hay una cita un tanto atrevida y enigmática del escritor de ciencia ficción Ray Bradbury que dice así: "El universo nos dice no. Nosotros en respuesta le lanzamos una andanada de carne y gritamos sí". Bezos la adoptó como un credo inspirador para su vida. Rechazó aceptar un no como respuesta a cualquier cosa, especialmente cuando se trataba de encontrar empleo. Pero estaba más que dispuesto a decir que no a las empresas que le pidieran que se uniera a ellas. El centro neurálgico de semiconductores de Intel Corporation lo estuvo cortejando, así como Bell Labs, el reputado brazo de investigación de AT&T. Incluso la empresa de consultoría corporativa Andersen Consulting le hizo una oferta. Jeff ha afirmado que decidió convertirse en un emprendedor nada más salir de Princeton. Pero al final consideré que sería más inteligente esperar y aprender un poco más sobre los negocios y sobre cómo funciona el mundo. Aunque sentía que aún no estaba listo para ser un emprendedor, para empezar, no sabía qué tipo de firma quería montar, como mínimo se puso en el camino que le llevaría a tener su propia empresa. Y eso implicaba unirse a otra compañía emprendedora. Decidió dar un voto de confianza a Fitel porque era joven, arriesgada y desafiante, así que cogió sus cosas y se trasladó a Manhattan. Los fundadores de Fitel, Graciela Chichilnisky y Geoffrey Eal, eran profesores del Departamento de Económicas de la Universidad de Columbia. La empresa, según sostiene la profesora Chichilnisky, intentaba construir algo parecido a una mini Internet antes de que Internet se hiciera popular. De hecho, esto ocurrió casi una década antes del despegue de Internet y de que cambiara las vidas de todos, incluida la de Bezos. El sistema que estaba construyendo Fitel, llamado Equinet, enlazaba varios ordenadores de empresas de correduría de bolsa, inversiones y bancos en una red para permitir que hicieran transacciones de acciones entre ellos. Fitel se centraba en inversores de Wall Street, y fue la primera de una lista de empresas de ese tipo a las que Jeff se uniría. Sin embargo, al contrario de lo que se cree, él no era un banquero inversor propiamente dicho. Se trataba de una época en la que los bancos de inversiones intentaban aprovechar el poder de la informática para aumentar la eficiencia de sus transacciones, una tendencia que continúa hoy en día. Lo que andaban buscando esas empresas era la habilidad de Jeff para pelearse con los códigos informáticos. Fitel había contratado a 15 informáticos muy jóvenes, incluido Jeff, que era el empleado número 11. Jeff trabajaba en los protocolos de comunicaciones, una parte clave y complicada del sistema, que permitía que redes de ordenadores diferentes e incompatibles se entendieran e intercambiaran datos entre sí. Los protocolos de comunicación eran los que suponían un reto mayor, explica Chichilnisky. Ella diseñó el sistema, y Jeff lo construyó. Estaba condenadamente bien diseñado porque Jeff lo construyó él mismo, dice. Fue uno de los mejores ingenieros de comunicaciones que tuve. El sistema ni se bloqueaba ni se colgaba. Funcionaba. Y punto. Si el universo no decía que no al sistema, la mayoría de la gente de la industria sí lo hacía. No podían creer que pudiera lograrse. El sistema se instaló en primer lugar en Salomon Brothers, donde se realizaban mails de transacciones en una y otra dirección de la red hacia varios ordenadores de diferentes bancos. Era tan impresionante y funcionó tan bien, según cuenta Chichilnisky, que los que hacían las transacciones tuvieron problemas para aceptar que era real. En Salomón pensaron que se trataba de un truco, recuerda. No podían creer que estuviera ocurriendo. En menos de un año, Jeff ascendió del puesto de gestor, de administración y desarrollo, al puesto de director asociado, de tecnologías y desarrollo de negocio. Eso básicamente lo convirtió en el segundo al mando de la empresa. Con 23 años, Jeff estaba al cargo de una docena de programadores en las diversas oficinas de Fitel. No obstante, era una alma inquieta, que esperaba expandir sus horizontes y aprender los secretos de cómo ser un emprendedor. Un año después de que Bezos se uniera a la empresa, Chichilnisky se fue para criar a su hijo pequeño. Un año más tarde, Bezos también se fue. Era abril de 1988, justamente 2 años después de incorporarse a Fitel.
Jeff empezó a trabajar para Bankers Trust, otra empresa que se movía en la intersección entre la informática y las finanzas, tal y como cuenta. Comenzó como vicepresidente adjunto y se convirtió en el vicepresidente más joven de Bankers Trust a los 26 años, 10 meses después de incorporarse a la compañía. Así, se hizo cargo de otro departamento de ingeniería que creó una red de comunicaciones, en este caso llamada Outworld. El programa se instaló en los ordenadores de sobremesa de un centenar de grandes empresas, de manera que les permitía comunicarse con los ordenadores de Bankers Trust. De esta forma, los clientes de Bankers Trust podían realizar el seguimiento remoto del progreso de los fondos de pensiones y planes de participaciones en beneficios en los que la entidad invertía y que gestionaba para ellos. Este sistema sustituyó a los informes periódicos en papel que el banco solía enviar a sus clientes. En su lugar, Bankers Trust podía facilitar electrónicamente resultados sobre su progreso, actualizados al minuto. De nuevo, la gente del sector pensó que algo así no podía hacerse, especialmente teniendo en cuenta los primitivos ordenadores de la época, que eran vistos por la mayoría como poco más que un juguete. Muchos en el banco pensaron que era algo que no podía hacerse, que no debía hacerse y que el modo tradicional de enviar los informes en papel era mucho mejor, recuerda Harvey Hirsch, expresidente de Bankers Trust y jefe de Jeff en esa época. Algunos se oponían vehementemente a lo que él proponía, dijo Hirsch. Pero Jeff consiguió vencer su resistencia. Él ve modos diferentes de hacer las cosas y mejores maneras de hacerlas, explicó Hirsch. Dijo a los opositores. Creo en esta nueva tecnología y voy a mostraros cómo va a funcionar. Y lo hizo. Al final del día, les demostró que estaban todos equivocados. Él no tiene ningún problema en pinchar el globo de cualquiera si piensa que hace algo de manera equivocada o de un modo inapropiado. Argumentó su punto de vista de una forma muy persuasiva. Esto no quiere decir que lo lograra sin que surgieran conflictos en el proceso, porque probó que la gente se equivocaba, pero no creo que nunca lo hiciera de un modo que molestara o enfureciera a nadie. Fue todo muy profesional. Durante el tiempo en que Jeff estuvo en Bankers Trust, también mantuvo su ojo puesto en las oportunidades para convertirse en un verdadero emprendedor, y casi lo consiguió. En 1989, conoció a un analista de inversiones bancarias de Merrill Lynch llamado Alsey Minor, otro joven con aspiraciones de convertirse en un emprendedor. Minor había montado una red interna para Merrill que podía entrelazar información, gráficos y animación al mismo tiempo, una red muy similar a la Internet de hoy en día. Entonces, Minor decidió que el proyecto podía lanzarse como un negocio independiente. Merrill Lynch financió a Minor para que creara su propia empresa para montar la red. Pero Minor se volvió más ambicioso. Quería una red que enviara noticias a los suscriptores, de acuerdo con sus intereses individuales. Jeff se unió al proyecto en 1990, y Merrill se planteó proporcionar más fondos a la compañía. Bezos y Minor, de 26 y 25 años, respectivamente, parecían dirigirse por el camino empresarial. Pero esa empresa no estaba destinada a funcionar. Unas semanas después, los ejecutivos de Merrill decidieron no realizar la inversión. Sea como fuere, ambos hombres acabaron siendo emprendedores de éxito posteriormente. Minor creó el sistema de noticias Net. Más tarde lo vendió y se convirtió en millonario. Tras ver truncadas sus primeras esperanzas como emprendedor, Bezos empezó a buscar oportunidades técnicas y de negocio más desafiantes. Quería salir de los servicios financieros e involucrarse en algo más centrado en la empresa y en la tecnología, una compañía que trajera consigo una nueva ola de automatización, que revolucionara el mundo empresarial. Así pues, envió su currículum a varios cazatalentos. Pero esta vez quería incorporarse a una compañía tecnológica de verdad, no a otra empresa de Wall Street. Uno de los cazatalentos le llamó y le dijo: sé que me dejaste claro que me matarías si me atrevía siquiera a proponerte algo relacionado con las finanzas, pero tengo una oferta de una compañía financiera realmente inusual. Esa compañía era de Shaw. Había sido fundada en 1988 por David Shaw para crear un ultramoderno sistema de transacciones automáticas por ordenador para Wall Street. Shaw era un profesor de informática de la Universidad de Columbia, captado por Wall Street para ayudar a informatizar los sistemas de transacciones de acciones, y que posteriormente montó su propia empresa. Por aquel entonces, ya se utilizaba software para detectar pequeñas diferencias en los precios de las acciones a nivel mundial, lo que permitía a los brokers comprar las acciones a un precio y venderlas inmediatamente para obtener beneficios a un precio más alto.
Pero los que realizaban las transacciones aún debían analizar personalmente los datos y hacer las transacciones propiamente dichas. Los sistemas informáticos de Shaw eliminaron a los humanos de la ecuación. En cuanto el sistema informático detectaba discrepancias en el precio, automáticamente compraba y vendía las acciones en una mínima fracción del tiempo en que lo haría un humano. Esto proporcionaba a las empresas que utilizaban este sistema una ventaja sustancial en las vertiginosas operaciones bursátiles del mundo del arbitraje. David Shaw era el tipo de hombre con el que Jeff podía relacionarse. Tenía un doctorado en informática de Stanford y había sido profesor adjunto de informática en la Universidad de Columbia, donde había llevado a cabo investigaciones con instalaciones de supercomputadoras en paralelo a gran escala, es decir, cientos de ordenadores interconectados para trabajar como un solo ordenador gigante. Morgan Stanley lo captó para el comercio electrónico. Le ofreció 6 veces su salario como profesor y enormes recursos financieros. Un año y medio después, Shaw decidió que podía hacer cosas más interesantes en el ámbito del comercio por ordenador por sí mismo y fundó The Shaw. Su empresa consiguió la reputación de ser un lugar de trabajo increíble para matemáticos e informáticos, y solo contrataba a una centésima parte de los que lo solicitaban. Jeff fue uno de los que fueron aceptados en este grupo de élite. The Wall Street Journal describió The Shaw como una empresa en la vanguardia de las ventas informatizadas, mientras que la revista Fortune la catalogaba como la empresa tecnológicamente más sofisticada de Wall Street y añadía que la reputación de David Shaw era una amalgama entre Einstein, Midas y Rasputin. A Bezos le gustaba. Años más tarde, describió a Shaw como una de esas personas con el lado izquierdo del cerebro completamente desarrollado y con el lado derecho completamente desarrollado. Es artístico, flexible y analítico. Simplemente es un placer hablar con alguien así. El sentimiento era mutuo. Shaw dijo de Bezos que era una persona muy agradable con la que hablar y también muy emprendedora. Fue la última persona para la que Jeff trabajó. Bezos tenía 26 años cuando en diciembre de 1990 fue contratado para el puesto de vicepresidente. Ascendió al puesto de vicepresidente senior unos años más tarde. Mientras era uno de los 4 directores de The Shaw, creó y dirigió un equipo de 24 personas que exploraban nuevas oportunidades de mercado. Aún así, Jeff era un ejecutivo empresarial inusual. Con una mentalidad altamente técnica y un enfoque metódico del negocio, a algunos para los que trabajó les pareció un tipo un poco raro. Lo que le dio el éxito fue su habilidad para tener una perspectiva global, al mismo tiempo que se ocupaba de los detalles más exigentes. Bezos no tiene límites, sostiene su antigua jefa Chichilnisky. Es lo más sorprendente. No tiene barreras psicológicas. Alsheim Minor se mostraría de acuerdo con Chichilnisky. 8 años después de su fallido intento de montar un negocio juntos, la revista Red Herring, de Silicon Valley, publicó un artículo en el que se listaban los 20 mejores emprendedores de 1997, tanto Minor como Bezos fueron incluidos en la lista. El artículo citaba a Minor alabando los múltiples talentos de Bezos. Aparte de Bill Gates, creo que hay pocas personas más que compartan la profunda visión técnica de Jeff y la combinen con un instinto estratégico y táctico tan altamente refinado, afirmó. Minor también dijo a la publicación del Reino Unido de Independent que Jeff es uno de los pocos expertos en desarrollo que también puede hacer otras cosas. Asimismo, señaló. Siempre había tenido el sueño de montar su propia empresa. Algunos consideraban a Bezos una persona muy afable, otros no. A Chichilnisky le parecía que era un poco frío. No lo tenía por una persona especialmente agradable, dice esta. Me gustaba, pero no era cariñoso. No le estoy criticando en lo más mínimo. Por lo que sé, podría haber pasado por un marciano. Un marciano bien intencionado. Al ser un poco marciano y al estar dedicado a su trabajo, no era el soltero más deseable de Manhattan, así que decidió poner algo de salsa a su vida sentimental y convertirse en lo que posteriormente describió como un profesional de las citas. Dio un enfoque particularmente friki al problema. Puesto que siempre había sido un tipo metódico, empezó por intentar encontrar una novia fantástica utilizando el mismo método que los banqueros de Wall Street emplean para dar con una gran inversión. Estableció un diagrama de flujo positivo. Los diagramas de flujo positivo de Wall Street son listados con todos los atributos que una buena oportunidad debe cumplir antes de que uno se lance a por ella, con el fin de mantener la objetividad y no verse influido por una respuesta emocional. Del mismo modo, el diagrama de flujo de mujeres de Jeff contenía una lista de los requisitos que las posibles candidatas debían cumplir antes de que él planteara el trato.
El criterio número uno era que quería una mujer que fuera capaz de sacarme de una prisión del tercer mundo, confesó más tarde. Pensó que esa era la mejor manera de hacer entender la idea. Lo que realmente quería era a alguien con recursos. Pero nadie sabe lo que quieres decir cuando dices estoy buscando a una mujer con recursos. Si le digo a alguien que quiero una mujer que pueda sacarme de una prisión del tercer mundo, empieza a pensar en Ross Perot, y así tiene algo a lo que agarrarse. La mayoría de los hombres hechos y derechos no verían a Ross Perot, antiguo negociador y candidato presidencial en una ocasión, como el modelo adecuado para la mentalidad de una novia ideal. Pero para Jeff significaba eficiencia. La vida es demasiado corta como para depender de gente que no tiene recursos, dijo. Por alguna razón, el diagrama de flujo de mujeres no funcionó. Pero Bezos acabó sacando un beneficio adicional de D.E. Shaw. Sin la ayuda de un diagrama de flujo, conoció a Mackenzie Tuttle, una de sus colegas de investigación en la empresa. También graduada en Princeton, en 1992, era una aspirante a escritora y antigua asistente de investigación de la novelista Toni Morrison, mientras ésta trabajaba en su novela Jazz. Aunque nunca ha contado de qué modo intentaría sacar a Jeff de una prisión del tercer mundo, él quedó impresionado por la joven investigadora. Mackenzie estaba trabajando en su propia novela, titulada The Testing of Luther Brig, que recibió una reseña muy buena de Morrison, aunque no ha llegado a estar entre los 2 millones de libros más vendidos de Amazon. Se casaron en 1993, y la vida de Bezos empezó a marchar adecuadamente en dirección a su auténtico objetivo: convertirse al fin en emprendedor. 4. Jeff descubre Internet. David Shaw acabó siendo quien puso a Bezos en el camino que le condujo a su oportunidad. En 1994, pidió a Bezos que echara un vistazo a eso que estaba en boca de todos, algo llamado Internet. Era una tecnología que parecía ir de la mano de elementos que podrían crear oportunidades para una compañía que utilizaba las redes informáticas para realizar transacciones de acciones. Hasta entonces, Internet había sido utilizada principalmente como una red que permitía el intercambio de información entre universidades, laboratorios de investigación e instituciones gubernamentales. Un paso clave hacia el cambio se dio en 1990, cuando Tim Berners-Lee creó el primer navegador de Internet, llamado World Wide Web. Otro se produjo en 1991, cuando Internet se abrió al uso comercial por primera vez. Pasaron varios años más hasta que estos cambios se afianzaron y fueron conocidos por el público en general. En 1993, un grupo de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, subvencionado por el gobierno, creó una nueva generación de navegadores denominada Mosaic, una maravillosa aplicación basada en gráficos. Al año siguiente, un astuto empresario capitalista, John Doerr, decidió reclutar a un brillante joven, Mark Andreessen, del equipo de Mosaic en Illinois, para que se trasladara a Silicon Valley y montara una empresa de navegadores. Ese mismo año la compañía, Netscape, lanzó su navegador, Navigator. Shaw decidió que Internet tenía futuro y le encomendó a Bezos la tarea de encontrar oportunidades en esa área. En la primavera de 1994, Jeff empezó a investigar en Internet, y se quedó impresionado con lo que encontró. En primer lugar, dijo que dio con un importante dato estadístico. Internet estaba creciendo un 2300% al año. En general, las cosas no crecen tan deprisa. Era sumamente inusual, y eso me hizo empezar a pensar qué tipo de plan de negocio podría tener sentido en el contexto de ese crecimiento. Estas cifras suenan totalmente increíbles, pese a que ese crecimiento partía de una base muy pequeña. Un índice de crecimiento anual de un 2300% significa simplemente que la población crece con un factor multiplicador de 23 por año. Lo impresionante del asunto depende del punto de partida. Un club de 100 personas que crece un 2300% anual, por ejemplo, acaba con 2400 miembros al cabo de un año. Pero estas cifras se convierten rápidamente en una locura, suponiendo que la tasa de crecimiento continúe. Tras el tercer año de crecimiento, el club presumiría de tener 1,4 millones de miembros. De un modo parecido, partiendo de una base pequeña, una infección bacteriana puede transformarse rápidamente en billones de organismos infecciosos, un fenómeno aritmético del que Bezos era por completo consciente. Nunca había visto crecer algo tan deprisa, y no creo que mucha gente lo haya visto, exceptuando quizá en un medio de cultivo, expuso en un discurso ante el Commonwealth Club de Silicon Valley. Si bien resulta algo fantástico para las bacterias, esos índices de crecimiento no son sostenibles fuera de un medio de cultivo.
La International Data Corporation, IDC, posee cifras que se remontan a diciembre de 1995, cuando se estima que 16 millones de personas usaban Internet. La IDC cifra la población de Internet en 36 millones a finales de 1996, con un índice de crecimiento de solo un 125%. El índice para los 2 años siguientes se situó justo por debajo del 100%. Sin embargo, eso no quita mérito a la habilidad de Jeff para reconocer algo bueno en cuanto lo ve. La versión resumida de la historia es simplemente que Jeff sabía que habría una enorme población en Internet a corto plazo. La IC afirma que hay más de 1.700 millones de personas en línea actualmente, lo que se aproxima a una cuarta parte de la población mundial. Un crecimiento rápido significa oportunidades en los sueños de la mayoría de la gente. Las cuentas de Twitter, por ejemplo, crecieron un 1500% en 2009, aunque no se ha descubierto aún cómo sacar provecho de tal crecimiento. El trabajo de Jeff, y su genialidad, consistió en encontrar el modo de hacer una fortuna con ese fenómeno. Shaw también lo reconoció. Hacia 1996, D.E. Shaw estaba asociándose con empresas de Internet, lo que incluía el servicio gratuito de correo electrónico financiado por publicidad llamado Juno, y Farsight, un servicio en línea con aspiraciones de gestionar las finanzas de todo el mundo a través de la página web de Shaw, que incorporaba servicios de banca, correduría de bolsa y seguros. Pero el producto derivado más destacable de D.E. Shaw fue el que Jeff se guardó para sí mismo. Los emprendedores con más éxito crean sus empresas porque les apasiona el negocio en el que quieren entrar. Bill Gates creó software con el objetivo de poner un ordenador en el escritorio de todo el mundo. Steve Jobs presentó un nuevo ordenador personal con un diseño que marcaría los estándares de la excelencia, y Larry Page y Sergey Brin crearon un motor de búsqueda que podría proporcionar toda la información del mundo a cualquiera. Pero a Bezos simplemente le interesaba el hecho de que el crecimiento de Internet implicaba que alguien haría una fortuna o dos con el fenómeno, y quería una para él. No se puso a construir la mayor librería del planeta solo porque adoraba los libros, aunque realmente le encantan, tal como demuestra su voraz apetito por la lectura en su juventud. Simplemente quería crear una empresa sorprendente equilibrando sus habilidades para los negocios y la tecnología. No importaba cuál fuera el negocio, siempre que tuviera un gran potencial. Se dio cuenta de que Internet se convertiría en un enorme punto de reunión, y allí donde se reunía la gente existía la oportunidad de venderle algo, si uno entendía las características únicas de ese nuevo entorno y descubría cómo explotarlo adecuadamente. Empezó a soñar con convertirse en el mayor minorista por Internet a nivel mundial. Quizá en el mayor minorista del mundo, y punto. Pero también se dio cuenta de que el mejor enfoque era empezar centrándose en un solo mercado, para averiguar las necesidades del mismo y ajustarlas a las necesidades y capacidades de Internet. En cuanto estuviera bien establecido en un mercado, podría comprender otros. Su gran reto fue decidir qué producto vender. A fin de responder a esa pregunta, creó un diagrama de flujo de oportunidades para analizar distintas posibilidades. Hizo una lista de 20 posibles productos. ¿Cuál ofrecía el mejor abanico de características para forjarse rápidamente una presencia en Internet? Buscaba algo que solo se pudiera hacer en línea, algo que no pudiera reproducirse en el mundo físico, dijo. La respuesta resultó ser los libros. Imaginemos los criterios que pondría un ambicioso joven ejecutivo con afición por los ordenadores en un diagrama de flujo de oportunidades. Producto familiar. Todo el mundo sabe lo que es un libro. Cuando se pide un título concreto en línea, nadie debe preocuparse por si es una copia barata o una imitación, como sucedería, por ejemplo, con los electrodomésticos. Mercado de gran tamaño. Los programas informáticos y la música podían ser apuestas razonables. En 1994, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, se vendieron aplicaciones de software para ordenadores personales en tiendas de venta al por menor por valor de casi $7.000 millones. Sin embargo, ese mismo año, en Estados Unidos se vendieron libros por 19.000 millones. Además, cerca de 2.000 millones de las aplicaciones de software vendidas ese año eran fabricadas por un solo productor, Microsoft. Entrar en el negocio de los programas informáticos haría que Jeff dependiera excesivamente de un productor, lo que dificulta las negociaciones para reducir precios. En cuanto a la música, existían 300.000 títulos de CD a la venta. En cambio, había 3 millones de libros diferentes disponibles a nivel mundial. Los libros son increíblemente inusuales en un sentido, y es que hay muchos más artículos en la categoría de libros que en cualquier otra, recordó Bezos posteriormente.
En 1994, se vendieron 513 millones de ejemplares de libros, y 17 superventas vendieron más de 1 millón de ejemplares. Y de media, los consumidores americanos gastaron $79 por persona en libros en 1994, y $56 por persona en música grabada. Competencia. Había dos grandes cadenas de librerías, Barnes y Noble y Borders Group, con una cuota de mercado conjunta de un 25%. Un incontable número de librerías independientes suponía otro 21% de las ventas. El resto no se vendía por mediación de librerías, sino a través de otros negocios, como supermercados, tiendas en general, clubes de lectura y venta por catálogo. Y la mayoría de las librerías disponían de un inventario muy limitado. Aunque podían pedir fácilmente un libro si un cliente lo quería, no resultaba muy eficaz en un mundo que pretendía la satisfacción inmediata. Barnes y Noble y Borders Group reconvertían grandes instalaciones, como boleras y cines, en grandes tiendas de 5.500 metros cuadrados, pero ni siquiera estas contenían más de 175.000 títulos. La creciente popularidad de la compra de libros por catálogo también proporcionó una base sobre la que construir una librería virtual. Por lo que se refiere a competencia directa, ya había un par de ofertas en línea, pero tenían enfoques muy primitivos. En 1991, un grupo de editores y minoristas especializados, como Computer Literature Bookstore, Clickbox.com, O'Reilly Associates, Ora.com, y la librería de la Universidad de Stanford, permitieron que unas cuantas personas con cuentas en línea, utilizando tablones de anuncios en línea, o sistemas de comunicación anteriores a Internet, solicitaran libros por correo electrónico. En 1992, una iniciativa llamada, naturalmente, Books.com, lanzó un servicio similar y, al año siguiente, publicó una base de datos en línea con 40.000 títulos. Saltaba a la vista que había espacio para un sistema más sofisticado de venta de libros por Internet. Adquisición de inventario. Lo más importante era que ya había donde comprar libros al por mayor. Dos distribuidoras, Ingram Book Company y Baker Taylor, dominaban el mercado. Sus almacenes contenían unos 400.000 títulos. Las pequeñas librerías independientes confiaban en estas distribuidoras más que en los editores, para que les proporcionaran títulos, y Jeff podía acceder a esas fuentes. Ambas distribuidoras tenían almacenes situados estratégicamente por todo Estados Unidos y podían entregar libros en un par de días. Cuando los clientes pedían títulos que una tienda no tenía, la mayoría de las librerías los solicitaban a una de estas dos distribuidoras. Creación de una base de datos de libros en venta. Finalmente, los mayoristas ya habían preparado el escenario para la era digital. Bezos asistió a una reunión de la Asociación de Libreros Americanos, ABA, en sus siglas en inglés, y descubrió que a todos los libros a la venta se les había adjudicado un número ISBN. El ISBN, Numeración Estándar Internacional de Libros, se creó en los 60, y posteriormente fue estandarizado por la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, en sus siglas en inglés, en 1970. Esto facilitó la creación de una base de datos de libros y su búsqueda por el número ISBN. A finales de los 80, Ingram Book Company y Baker Taylor mejoraron su inventario pasándolo de microfichas, cuya búsqueda debía realizarse manualmente, a un formato digital con el que los empleados podían realizar búsquedas en un ordenador. A Bezos le pareció como si toda la información sobre libros hubiera sido organizada meticulosamente para poder ser puesta en línea. Posibilidad de descuentos. A principios de los 90, Crown Books había abierto cientos de tiendas de saldos, de modo que los principales libreros se vieron forzados a seguir su ejemplo por primera vez. Pero el coste del alquiler de la tienda y de mantener los inventarios implicaba que su capacidad para aplicar descuentos en libros y, aún así, obtener beneficios era limitada. Una tienda en línea que pudiera solicitar libros directamente a los distribuidores en lugar de disponer de su propio inventario tendría una gran ventaja en cuanto a precios. Gastos de envío. Al igual que el software y los CD musicales, los libros son fáciles de enviar por correo con tarifas de correo ordinario o por medio de mensajería. Al pesar desde 200 gramos hasta 4 kilos, un libro es más pesado que un CD o que cualquier programa, dependiendo del tamaño del manual, pero es más ligero que un ordenador o que muchos otros consumibles informáticos. Potencial en línea. Finalmente, los programas podían clasificar, buscar y organizar títulos de libros y categorías, haciendo que fuera más fácil encontrarlos y comprar en línea.
Las librerías más grandes contaban con solo 175.000 títulos, pero Bezos sabía que el software podía clasificar 1 millón de títulos en una base de datos, siempre que dispusiera de un par de ordenadores bastante potentes. Jeff se quedó muy sorprendido con lo que encontró cuando analizó el potencial de ventas en línea de diferentes productos. Los libros parecían ser con mucho la pareja de baile perfecta para el comercio electrónico. Para la mayoría, la idea habría resultado demasiado simple como para creer que empezaría una revolución. En realidad, lo que Jeff creó fue simplemente un servicio de pedidos de libros por correo que utilizaba Internet para enviarlos. Pero sabía que podía ser un gran sistema para hacer pedidos. No pensé en ello, confesó más tarde John Ingram, presidente de Ingram Book Company. Antes de 1995, no sé siquiera si sabía lo que era Internet. Jeff le contó a David Shaw que había encontrado la oportunidad correcta. Pero vender libros era un gran salto para una empresa de servicios financieros, y aparentemente, Shaw rechazó la idea. Jeff pensó en ello y decidió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Le dijo a Shaw que iba a crear su propia empresa, y Shaw se lo llevó a dar un largo paseo para intentar convencerle de que no lo hiciera. ¿Por qué dejar un empleo estable y bien pagado, con considerables incentivos, por los caprichos y la incertidumbre de un nuevo proyecto? Evidentemente, Shaw había hecho lo mismo cuando había creado su empresa, pero Jeff reflexionó detenidamente sobre ese argumento. De nuevo, el lado friki y confeccionador de listas de su personalidad le ayudó a decidirse. En un discurso de 1998 en el Lake Forest College, donde recibió un título honorífico, Jeff recordó que se imaginó un modelo de minimización del arrepentimiento. Cuando fuera viejo y echara la vista atrás, ¿qué sería lo que más lamentaría tras tomar cualquiera de las dos decisiones? Mucha gente vive la vida de este modo, confesó. Pero añadió. Pocos son lo suficientemente frikis como para llamarlo modelo de minimización del arrepentimiento, pero eso fue lo que se me ocurrió. Su conclusión fue. Sabía que cuando tuviera 80 años no cabría la posibilidad de que me arrepintiera de haberme alejado de mi prima de Wall Street de 1994 a mitad del año. Ni siquiera me acordaría. Pero sí pensé que cabría la posibilidad de que me arrepintiera enormemente de no haber tomado parte en esta cosa llamada Internet, en la que creía de manera ferviente. También sabía que si lo intentaba y no lo conseguía, no me arrepentiría de ello. En cuanto tomó esa decisión, supo que era hora de irse, y rápidamente. Cuando algo crece un 2300% al año, tienes que moverte deprisa, señaló en su discurso. La sensación de apremio se convierte en tu activo más valioso. Sabía que la compañía precursora lo tendría más fácil para captar los primeros clientes y hacerse un nombre en el negocio. Así pues, le dijo a Shaw que había decidido crear una empresa para la venta de libros en línea y le presentó su dimisión. Era el verano de 1994. Ahora que ya se le había ocurrido la idea de una nueva empresa y el modo de hacerla funcionar con la nueva tecnología que Internet iba a facilitar, Bezos tenía que comenzar a construir la compañía, de modo que necesitaba encontrar gente que le ayudara. Por suerte, sus años en el negocio le habían proporcionado los contactos necesarios para dar con unas cuantas personas adecuadas. Y lo que es más importante, tenía la autoconfianza de Muhammad Ali, el entusiasmo de John Kennedy y el cerebro de Thomas Edison. Bezos contaba con lo necesario para persuadir a otros de que se unieran a su nuevo y atrevido reto. 5. 3 frikis y un contable. Internet es, en cierto modo, como el alcohol. Acentúa lo que acabarías haciendo igualmente. Si quieres ser un solitario, puedes estar aún más solo. Si quieres conectar, facilita que conectes. Esther Dyson: el primer paso para construir una empresa es encontrar personas adecuadas. Y eso puede ser un problema. ¿Cómo consigue uno convencer a la gente para que se una a un proyecto sin apenas fondos y con aspiraciones de crear la mayor librería del mundo sin contar realmente con una tienda física y sin almacenar ningún libro? La idea original de Bezos era que simplemente pediría un libro a los distribuidores cuando tuviera un comprador, y luego lo enviaría al cliente en cuanto llegara a su almacén. El proceso empieza explotando tus propios contactos profesionales. Con frecuencia es cuestión de ir pasando de una persona a otra, y de esa persona a otra más. Es un proceso que hoy en día se ha concentrado en redes en línea, como la red social de trabajo LinkedIn, en la que tus contactos pueden presentarte a otros contactos, quienes a su vez pueden presentarte a muchos más contactos. Bezos no tenía LinkedIn, pero había hecho muchos contactos profesionales, y era bueno explotándolos por teléfono. A Bezos se le prohibió contratar personal de The Shaw, pero podía utilizar a sus colegas en la empresa como punto de partida.
Mackenzie no fue el único contacto fructífero que consiguió en Shaw. Otro fue un chico llamado Peter Laventol. Dado que Bezos buscaba ingenieros, Laventol le habló de un colega universitario de Stanford, un chico llamado Herb, que vivía en California y que estaba dándole vueltas a sus propias ideas para montar un negocio basado en Internet con un amigo. Y ese amigo era Sheldon J. Kaplan, un conocido ingeniero que había ido pasando de startup en Silicon Valley en busca de una que pudiera convertirse en la siguiente Apple Computer. Era a principios de 1994. Kaplan se había licenciado en matemáticas en la Universidad de California, en Santa Cruz, el tranquilo pueblo universitario y surfero en el que creció. Pero hacia mediados de los 90, Santa Cruz, a 110 kilómetros más abajo de la costa de San Francisco y a 56 al sudoeste de San José, se había convertido en una especie de barrio periférico de Silicon Valley. Varias empresas de tecnología se habían trasladado o habían crecido allí, y la gente, como Kaplan, que prefería la cultura costera y algo hippie de Santa Cruz, se había mudado a Silicon Valley. La reputación de Kaplan de ser un programador extraordinario se había extendido por la zona tras 20 años de trabajo, pero aún no había ido a parar a ninguna startup con el éxito suficiente como para hacer una fortuna en ella. Y no fue por no haberlo intentado. En 1985 fue nombrado científico senior en Lucid Incorporated, una empresa de software de inteligencia artificial fundada hacía un año por científicos de los laboratorios nacionales Lawrence Livermore, la Universidad de Carnegie Mellon y MIT. Kaplan se marchó en 1989, y Lucid quebró en 1994. Kaplan se unió, entonces, a otra empresa destacada, Frogs Incorporated, de solo un año de vida, como desarrollador de programas senior. Frogs estaba desarrollando sistemas de entretenimiento para el hogar revolucionarios, incluido el tan anunciado mando Frogs, un mando a distancia universal con un solo botón. Frogs había captado ingenieros de Lucasfilm, DroidWorks, Xerox PARC, Sun Microsystems y Apple Computer. Pero Frogs no tenía el olfato para el diseño de Steve Jobs. Kaplan estuvo allí unos 3 años, mientras que la empresa duró 20. En 1992, Kaplan se unió a Kaleida Labs, una joint venture entre IBM y Apple, que creó un reproductor digital multimedia para ordenadores y quería conseguir un programa similar para descodificadores de televisión. Fundada en 1981, fue absorbida por Apple en 1995. En la primavera de 1994, justo cuando Bezos buscaba una idea que pudiera convertir en un buen negocio basado en Internet, Herb y Shell estaban haciendo lo mismo. Pero la pareja pensó que sabía en qué habían fallado sus anteriores startups. Principalmente éramos técnicos y sabíamos lo suficiente como para ser conscientes de que necesitábamos asociarnos con un buen hombre de negocios, recuerda Kaplan. Sabíamos que, hiciéramos lo que hiciésemos, necesitaríamos ayuda con la obtención de financiación, la comercialización y la gestión, como mínimo. Herb y Shell empezaron a explotar sus propias redes para encontrar a esa persona. Contactaron con Laventol, que pasó la información a Bezos. Jeff voló a Santa Cruz para encontrarse con ellos. El trío se reunió para desayunar en una cafetería de Santa Cruz a fin de intercambiar ideas. Se cayeron bien. Pensé que Jeff estaba lleno de energía y preparado para el éxito, y en su historial abundaban los logros. Kaplan me escribió en un correo electrónico. Cuando le conocí, me pareció que tenía un carácter alegre y un buen sentido del humor. También era evidente que conocía profundamente las maneras de hacer de la comunidad financiera y pensé que esa era la clave del éxito, dado que yo había trabajado para un montón de sitios en los que la dirección carecía del nivel de conocimiento suficiente en esa área. En principio, parecía que estaba dispuesto a confiar en que yo hiciera mi trabajo y que me dejaría espacio para que lo llevara a cabo del modo que creyera más conveniente, lo que era muy importante para mí. Básicamente, Bezos le impresionó por ser alguien nacido y criado para tener éxito. A Kaplan también le gustó la idea de crear una librería en línea. Aunque era menos ambiciosa que la tecnología altamente avanzada que sus proyectos anteriores trataban de comercializar, parecía tener más posibilidades de éxito. Al haber trabajado para un gran número de nuevas startups de orientación más técnica que no funcionaron demasiado bien, me gustaba la idea de trabajar en una en la que pudiera describir fácilmente de dónde procedería el flujo de ingresos, recuerda. Por aquel entonces tanto Jeff como yo creíamos que Amazon podría tener éxito como un negocio relativamente pequeño, al menos en comparación con lo que se convirtió con el tiempo.
Eso también me gustó. Además, a Kapan le recordó una agradable temporada, aunque breve, que había pasado en 1970 trabajando en el Wall Art Truck Store, de Stewart Brand, precursor del catálogo contracultural Wall Art Catalog. Vi la misión de Amazon como la continuación de ciertos aspectos de esa misma misión. Proporcionar herramientas difíciles de encontrar, básicamente, herramientas basadas en la información, a una vasta clientela que quizá no tuviera fácil acceso a tales herramientas en sus comunidades locales, dice. Bezos se ofreció a contratar tanto a Kapan como a Herb. Kapan incluso empezó a buscar una oficina en Santa Cruz, con la esperanza de que Bezos decidiera echar las raíces de su empresa allí. La conversación entre Bezos, Kapan y su amigo duró varios meses mientras Jeff hacía sus planes. Bezos aún no había decidido dónde ubicar su empresa. Mientras la mayoría de los emprendedores se trasladaban a Silicon Valley, puesto que era el sitio lógico para ser emprendedor, Jeff dio otro enfoque al asunto. Sí, iba a trazar otro diagrama de flujo de oportunidades para decidirse. Se le ocurrieron varios criterios. Tenía que ser un lugar con una población estable de emprendedores y de programadores. Debía ubicar el negocio en un estado con una población relativamente baja porque solo los residentes de ese estado tendrían que pagar los impuestos de los productos que vendiera. Quería una ciudad que estuviera cerca de un almacén de uno de los mayores distribuidores de libros para recibir la mercancía rápidamente. Pero la ciudad también debería ser una gran área metropolitana con un aeropuerto que ofreciese varios vuelos al día, para poder entregar los libros a los clientes con prontitud. La ciudad que mejor se adaptaba a esos criterios no estaba en Silicon Valley. Bezos consideró que Seattle, Washington, el lugar de nacimiento de Microsoft, era más adecuado. Gracias a Microsoft, Seattle se estaba convirtiendo en uno de los principales parques tecnológicos, al atraer centros de investigación de empresas como Nintendo y Adobe Systems, y al propiciar la creación de otras nuevas, como el proveedor de software para Internet y servicios Real Networks, que por aquel entonces se llamaba Progressive Networks, que había puesto en marcha un antiguo ejecutivo de Microsoft. En muchos aspectos, la gran área de Seattle era como una versión más joven de Silicon Valley, y desde luego, era un lugar mucho más económico para vivir. Además, el mayor centro de distribución en Estados Unidos del grupo Ingram Books se encontraba en Roseburg, Oregón, a solo 6 horas en coche. Seattle también era el hogar de Nicholas J. Anauer, un amigo de los antiguos colegas de Bezos en Shaw. Anauer era ejecutivo senior de la empresa de su familia, Pacific Coast Theater Company. La compañía proporcionaba plumas para almohadas, edredones y protectores de colchón. De hecho, suministraba muchas plumas, las suficientes como para generar unos ingresos de $200 millones anuales. A Anauer le iba bien. Un día, Anauer decidió visitar a un amigo en Manhattan. El amigo invitó a Bezos para que le acompañara en su almuerzo con el ejecutivo. Aunque probablemente no tenían muchos intereses profesionales en común, entre las plumas de pájaro y las redes informáticas, Jeff y Anauer congeniaron. Un par de años más tarde, cuando Anauer se enteró de que Bezos iba a montar una empresa de comercio electrónico, le llamó a Manhattan. Anauer le dijo a Bezos que estaba interesado en invertir, que Seattle era el centro del universo y que Bezos debería optar por crear su nueva empresa allí. Eso supuso un incentivo aún más fuerte para trasladarse a Seattle. Sin embargo, a partir de este punto, la historia se vuelve menos clara. Lo que sí se sabe es que Bezos no sabía dónde acabarían incluso después de que él y Mackenzie hubieran empaquetado sus cosas y se hubiesen preparado para abandonar Manhattan en el verano de 1994. Al parecer, también estaba estudiando sitios en Nevada. Otra leyenda sobre la pasión de Jeff por enfrentarse a riesgos temerarios cuenta que, cuando la empresa de mudanzas que se encargaba de empaquetar en su apartamento de Manhattan preguntó por el destino, Jeff les indicó que simplemente condujesen hacia el oeste, mientras él y Mackenzie hacían lo mismo montados en un Chevy Blazer de 1988 que le había dado su padre. Cabe suponer que esta historia está algo resumida, ya que parece ser que Jeff y Mackenzie volaron hasta Texas para recoger el coche, y condujeron desde allí. Un día después de irse, Jeff se decidió y llamó a Anauer, le dijo que estaba de camino y le pidió si podía guardar algunas cosas en su casa. Luego, se puso en contacto con los transportistas para indicarles el destino. Jeff y Mackenzie llegaron alrededor de una semana después que sus muebles. Kapan se sintió decepcionado al ver que Bezos no había elegido California. El cambio de emplazamiento desde Santa Cruz hizo que fuera mucho más difícil decidirme a hacerlo, cuenta. De hecho, su amigo Herb prefirió no dar el paso. Pero Kapan resolvió tirar su talento en programación a la piscina.
Estaba convencido de unirme al proyecto porque creía en la misión de poner a disposición de gente de todo el mundo una amplia selección de libros. Porque creía que podía desempeñar un papel importante en hacer que aquello ocurriera, y porque creía que Jeff era alguien con posibilidades de tener éxito. También pensé que sería divertido, y ya estaba cansado del tipo de empleos disponibles para mí en Silicon Valley. Así pues, Kappan alquiló una furgoneta para trasladar parte de sus cosas a Washington. De todos modos, mantuvo su casa y la mayor parte de sus muebles en Santa Cruz, solo por si el asunto no funcionaba. Kappan fue el primer empleado de Amazon y un socio clave en el lanzamiento del negocio. 2 años después había hecho una fortuna, cuando Amazon salió a bolsa. Se quedó 5 años. Bezos también tuvo que decidir qué nombre poner a la compañía. Necesitaría un nombre si iba a crear una empresa. Mientras conducía hacia el oeste, llamó a un abogado de Seattle que Anaware le había recomendado, Todd Tarbert, para constituir la sociedad, y le dijo que el nombre iba a ser Cadabra, Incorporated, un juego de palabras con el abracadabra de los magos. Resultó evidente que ese nombre iba a suponer un problema cuando Tarbert le preguntó: ¿Cadáver? Pensé. Oh, vaya. Esto no va a funcionar, recuerda Bezos. Cuando Kappan se trasladó desde California y se enteró del nombre de la empresa a la que se estaba uniendo, dijo que el descubrimiento casi le hizo volver a Santa Cruz. Pero Cadabra se constituyó en julio de 1994, justo cuando Jeff y Mackenzie llegaron a Seattle. 7 meses después, Jeff eligió Amazon como nuevo nombre porque empezaba por A, lo que la colocaría en los primeros puestos de las listas por orden alfabético, y porque, al igual que el río más largo del mundo, reflejaba sus ambiciones para esa empresa. Además, era fácil de deletrear. Una de las cosas en las que la gente no piensa, pero que es muy importante, es que en Internet llegas a los sitios si eres capaz de deletrearlos, apuntó. Pero insistió en que siempre se refirieran a ella como Amazon.com, para demostrar que era una nueva clase de negocio. Amazon fue la primera empresa .com de éxito, antes de que la caída de las .com lo convirtiera en un término peyorativo. Jeff y Mackenzie pasaron 5 días en casa de Anaware antes de encontrar su propia casa de alquiler de 3 habitaciones, en el 10704 N de la calle 28 del barrio de Bellevue de Seattle. Les costaba $890 al mes. Jeff la escogió, en parte, porque cumplía un requisito fundamental. Tenía un garaje, de modo que podría presumir de haber empezado una startup en un garaje, como las leyendas de Hewlett-Packard y otras de Silicon Valley. El garaje había sido reconvertido en una sala de juegos, pero a Jeff le pareció que se acercaba lo suficiente. Pensamos que era importante para darle esa legitimidad de haber empezado en un garaje, dijo. Lamentablemente, era un garaje anexo, así que no obtuvimos la legitimidad completa. Pero sí que carecía de aislamiento y tenía una enorme estufa negra redonda como calefacción justo en el centro. La casa fue vendida posteriormente, en 1998, por $182.000. En 2009, gracias al crecimiento del sector tecnológico en Seattle y al aumento del nivel de vida de la zona, se vendió por $625.000. Ninguno de los compradores conocía el hecho de que se trataba del lugar donde había nacido Amazon.com, aunque ambos trabajaban en empresas de tecnología. Listo para empezar a trabajar en su startup, Bezos necesitaba un plan de negocio, por supuesto. ¿O no? Otra leyenda sobre Bezos cuenta que Jeff redactó su propio plan de negocio en un portátil en el asiento del copiloto mientras Mackenzie conducía desde Manhattan hasta Seattle. Sin embargo, otros en Amazon han dicho que un año después de fundar la compañía aún no había terminado de redactarlo. Consiguió crear la empresa sin un plan de negocio porque todavía no necesitaba ganar dinero. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado cómo es posible que los emprendedores se hagan tan ricos? Los más acaudalados, como Bill Gates, de Microsoft, consiguen dotar de algo de valor a su compañía antes de pedir dinero a los inversores. Gates lo hizo creando una empresa que fue rentable prácticamente de inmediato. Amazon.com. Era la muestra de un nuevo enfoque para los emprendedores, uno que sería usado por mails de compañías.com a finales de los 90. Estuvo años sin obtener beneficios, e incluso sin intentar conseguirlos. En vez de eso, Bezos utilizó su propio dinero. Al haber sido bien retribuido en sus empleos anteriores, disponía de suficientes ahorros como para financiar la empresa durante varios meses. En 1994, Bezos compró 10,2 millones de acciones de Amazon.com. Por $10.000, una décima de centavo por acción. Cuando Amazon.com
Salió a bolsa 3 años más tarde a $18 la acción. Esa inversión inicial de Bezos tenía un valor de cerca de $184 millones. Sin embargo, 10 de los grandes no te llevan lejos. A finales de 1994, Bezos realizó préstamos sin intereses a Amazon.com. Por un total de $44.000. Afortunadamente, también contaba con amigos y familia para ayudarle. En 1995 consiguió poco más de $100.000 vendiendo 582.528 acciones a su padre, Mike Bezos, por 17 céntimos la acción, suficiente como para mantener la empresa en funcionamiento durante los 6 o 7 primeros meses. Su familia quería invertir porque tenían tanta fe en Jeff como él mismo. Su madre ha contado que la familia invirtió en Jeff, no en el concepto que estaba lanzando, ya que no habían oído hablar de Internet con anterioridad. Bezos sabía que solo alrededor de un 10% de nuevas empresas tienen éxito, aunque sea modestamente, pero se dio a sí mismo un 30% de posibilidades de triunfar, e informó a sus padres claramente de que esas eran las probabilidades. Dijo a sus familiares que solo debían invertir si estaban preparados para perder la inversión. Ese tipo de honestidad es crucial para un emprendedor, que de otro modo se sentiría demasiado intimidado por la posibilidad de fracasar antes de dar los arriesgados pasos necesarios para ganar. Esperar el fracaso, en realidad, resulta una expectativa muy liberadora, ha afirmado Bezos. Es evidente que a su familia le fue muy bien finalmente. Ese paquete de acciones que costó 100 de los grandes tendría un valor de más de $10 millones un par de años más tarde. Cuando Jeff llegó a Seattle, buscó otros brillantes magos del software que le habían recomendado amigos y colegas. Llamó a la puerta del Departamento de Informática e Ingeniería de la Universidad de Washington, que tenía una gran reputación. Brian Versad, director del departamento, se mostró escéptico ante la iniciativa de Bezos cuando éste se la explicó, pero envió un correo electrónico a las personas adscritas a su departamento, y una de esas personas decidió probar suerte. Paul Barton Davis. Volvió a adoptar su nombre original, Paul Davis, tras divorciarse de su esposa en 2001, pero actualmente es famoso en Internet con su antiguo nombre, del que no puede desprenderse. Davis era un biólogo molecular de Londres que emigró a Seattle en 1989 y se convirtió en ingeniero de software. En una compañía de Seattle llamada Scenic Incorporated, diseñaba programas para el sistema operativo de código abierto y Unix, el sistema operativo que también usaría Amazon.com. En otoño de 1993, se unió al Departamento de Informática e Ingeniería de la Universidad de Washington, y se convirtió en el webmaster de la página web de la primera red abierta, una que no estaba restringida a un solo individuo o a un grupo reducido de compañías, al noroeste del Pacífico. Sin embargo, Davis tenía aspiraciones de trabajar en una startup, y no duró mucho en la universidad. En el verano siguiente empezó a trabajar como programador para la compañía de Internet USPAN, de Seattle. Creó un programa de hipervínculos, que permite a los que navegan por Internet saltar de una página a otra haciendo clic en enlaces, pero lo abandonó cuando descubrió el navegador web Mosaic. El navegador Mosaic fue desarrollado en el National Center for Supercomputing Applications, NSA, en el campus Urbana-Champaign de la Universidad de Illinois, y se convirtió en el primer navegador, y algunos aún piensan que en el mejor, para aprovechar la entonces recientemente creada World Wide Web. Davis pretendía integrar su programa de hipervínculos en ese navegador, y contactó con Mark Andreessen, un brillante estudiante de informática de la Universidad de Illinois que había colaborado en el desarrollo de Mosaic. Si esa colaboración hubiera funcionado, Davis podría haberse unido a Netscape Communications, fundada posteriormente por Andreessen, y hacer una fortuna allí. Pero Mosaic y el sistema de hipervínculos de Davis eran demasiado incompatibles, por lo que este tuvo que buscar en otra parte para unirse a la nueva ola de ingenieros y emprendedores brillantes a la espera de construir nuevos productos y compañías en Internet. Así pues, Davis decidió echar un vistazo a esa nueva empresa que estaba empezando en Seattle. Al principio, se mostró reticente a unirse a un proyecto tan verde, pero quedó impresionado por Jeff y su visión de crear una librería virtual en línea. Pensé que sería interesante trabajar para él, dijo Davis. Se reunió con Kaplan en octubre y los dos parecieron congeniar, así que se sumó al equipo como el empleado número 2, el primero de muchos otros antiguos ingenieros de la Universidad de Washington que Bezos contrataría. Ni Kaplan ni Davis tenían mucha experiencia en crear el tipo de software para la venta al por menor o para el negocio que Amazon.com.
Necesitaba, pero la filosofía de Jeff era la de contratar a la gente con más talento y no necesariamente con mucha experiencia. Al fin y al cabo, intentaban hacer algo nuevo, y la experiencia con programas antiguos podría suponer un obstáculo en lugar de una ayuda. La filosofía fomentada por las nuevas empresas de Silicon Valley era que la mejor gente es la que no sabe que algo no puede hacerse, porque así averiguarán cómo hacerlo. Bezos cree firmemente en esa filosofía. Él y esos dos hombres desarrollaron el software básico que lanzó Amazon.com, unos programas que funcionaron en la empresa durante años. El tercer empleado de la empresa fue la mujer de Jeff, Mackenzie, que atendía las llamadas, los pedidos y las compras, hacía las veces de secretaria y llevaba la contabilidad. Tuvo que aprender esto último por medio de un programa de contabilidad simple, el software para contabilidad PH3PC. Jeff no contrató un contable de verdad hasta el verano de 1996. Por aquel entonces, Amazon.com era aún el armazón de una startup que empezaba en un garaje, con poco más que un escritorio hecho con una puerta y un router que Jeff había comprado en línea en Internet Shopping Service, sin duda para comprobar cómo funcionaba una red de ventas por Internet. También verificó las capacidades de los otros libreros noveles en línea. Compró How to be a Computer Consultant, cómo ser un consultor informático, en la página toolbox.com de Computer Literacy. Solo unos meses después de llegar a Seattle, Bezos decidió asistir a unas clases sobre cómo crear una librería. Howard, el instructor que dio la famosa clase sobre el servicio de atención al cliente, se acuerda de Jeff. Recuerda que Jeff siempre daba evasivas con respecto a sus planes. Muchos de los participantes iban a comer juntos, y en algunas ocasiones, hablaban de temas que no querían sacar en clase. En un almuerzo, Howard le preguntó a Jeff qué quería hacer después del curso. No estoy muy seguro, mintió Bezos. Pero eso no era tan inusual, puesto que muchos de los alumnos eran reticentes a brindar información que pudiera dar ventaja a un competidor, como por ejemplo dónde querían abrir su tienda. El último día de clase, Howard se despidió de Jeff. Le dije. No estoy muy seguro de lo que vas a hacer, pero tengo la sensación de que tendrás éxito. ¿Qué le llevó a esa conclusión? Pude entrever que era brillante y astuto, sostiene Howard. Realmente no estaba seguro, pero el modo tan misterioso en que hablaba, me hizo pensar que le estaba dando muchas vueltas, planeándolo todo con detalle. Y tenía una sonrisa muy agradable. Howard no tenía ni idea de que el sonriente Jeff que había asistido a su clase se había convertido en uno de los mayores competidores de casi cualquier librería sobre la faz de la Tierra hasta unos años después, en una conferencia de la Asociación Americana de Libreros. Vi a Jeff y reconocí su cara, pero no estaba seguro de que le conocía, recuerda. ¿Quizá era alguien de mi pueblo? Le pregunté qué tal estaba. Entonces, me fijé en su camisa y vi que ponía Amazon.com. Y supe exactamente quién era. Dije. Oh, Dios mío, eres tú. No sabía que Jeff Bezos había estado en mi clase con un curso de introducción a la venta de libros, algo de experiencia comprando unos cuantos artículos en Internet, un ordenador, 2 ingenieros, su mujer y un garaje. Bezos estaba listo para empezar a construir una librería en línea. 6. ¿Cómo construir una librería mejor? Solíamos bromear con que la página ideal de Amazon no mostraría un cuadro de búsqueda, enlaces de navegación o listas de cosas que se podían comprar. En lugar de eso, simplemente mostraría una foto gigante de un libro, el siguiente libro que querrías comprar. Greg Linden, antiguo programador de Amazon, un año bastó para que Bezos y su minúsculo equipo pasaran de asentarse en Seattle a lanzar una empresa. Primero, Bezos tuvo que proveerse de unos cuantos ordenadores para hacer funcionar el sitio y almacenar todos los datos que había recopilado sobre los libros. Compró 2 o 3 estaciones de trabajo de la empresa Sun Microsystem, pequeños pero poderosos ordenadores frecuentemente utilizados por ingenieros para diseñar productos o gestionar redes de ordenadores. El mayor gasto de Amazon evidentemente iba a ser la compra o la creación de programas. Los ejecutivos de las startups a menudo cometen el error de creer que nadie de fuera puede hacer un software tan bueno como el de sus propios programadores. Al final, terminan por perder tiempo y dinero creando lo que podrían haber comprado fácilmente en un proveedor que ya hubiera eliminado los errores y hubiera refinado sus programas. Sin embargo, Bezos sabía lo que estaba haciendo. Probablemente sabía tanto de programación como la gente a la que había contratado para que lo hiciera para él. Eligió con cuidado qué comprar y qué programar de cero. Para llevar a cabo las operaciones básicas de la compañía y gestionar todos los datos, él y sus programadores eligieron el sistema de gestión de bases de datos Oracle, de Oracle Corporation.
Se trataba de un sistema caro, pero rigurosamente probado, fiable y muy extendido entre grandes empresas para almacenar y gestionar datos. De hecho, era mucho más potente de lo que necesitaba la pequeña compañía en ese momento. Pero Bezos confiaba en su futuro, y el software de Oracle permitiría a la empresa crecer sin tener que cambiar de sistema. Davis y Kappan también tuvieron cuidado en recordar esta cuestión mientras creaban su propio software. No querían estar sustituyendo sistemas a medida que la compañía creciera, otro problema común en las startups. Jeff estaba muy preocupado por la cuestión de modificar la escala de la empresa, sostiene Perry Hartman. Aún así, Oracle era un sistema de uso general. Los diseñadores de software de Amazon tuvieron que hacer modificaciones para conseguir lo que la compañía quería realmente. En ese proceso, los programadores cometieron muchos errores.